Muy buenos días, sean bienvenidos a este su canal Alimento para mi Espíritu y a nuestro devocional Semillas de Amor. Hoy, de manera especial, quiero invitar a que usted comparta este video con su familia. He titulado esta Semilla, Restaurar el altar familiar. Y quiero, por lo poco tiempo que tenemos, que vayamos directamente a la palabra. Quiero recomendarles que usted con su familia lean todo el capítulo 18 del primer libro de Reyes, donde está la historia que vamos a mencionar. Vamos a hablar de ese altar familiar. Quiero ponerlo en contexto del capítulo 18, para que entendamos en este momento histórico de qué vamos a hablar. En este momento, en Israel está reinando el rey Acab. Hay un solo profeta de Jehová, que es el profeta Elías, mientras que hay 400 profetas de Baal y hay 450 de Baal y 400 de Acera bajo la dirección de Jezabel. O sea, quiere decir que el pueblo de Israel, desde su rey hacia abajo, ha perdido el camino, ha perdido el rumbo. No está Dios en la cotidianidad de la vida del pueblo de Israel, empezando por el rey. Y regresa Elías y entonces se encuentra con el rey, y Elías, bajo la palabra y bajo la dirección de Dios, le pide que reúna al pueblo de Israel, que reúna a los 450 profetas de Baal y que reúna a los 400 profetas de Acera para definir y para decidir y para mostrar realmente quién es Dios. Si Dios es Baal o es el Dios de Isaac y de Jacob. Entonces, en ese contexto, vayamos al versículo, desde el versículo 30 al 32. Dice la palabra del Señor. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dado palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Leamos los siguientes versículos. Dice la palabra. En el versículo 33-34. Preparó luego leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacerlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacerlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. Sigamos. En el versículo 36 y 37 dice la palabra: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea manifiesto que tú eres Dios de Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respondedme, Jehová, respondedme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Ahí vamos hasta el versículo 37. Hasta aquí, ¿qué llevamos? Antes de que Elías restaurara o reparara el altar, ya lo habían hecho los 450 profetas de Baal y los 400 de Acera. Habían orado, habían cantado, habían gemido, se habían cortado para derramar sangre sobre el altar y no había pasado nada. Ahora le tocaba el turno a Elías. ¿Y qué hace Elías? Y quiero que contextualizarlo en nuestro momento actual. Estamos sin Dios, no creemos en Dios. El mundo está apartado de Dios y está pasando pruebas y dificultades. Entonces, ese altar que quizás estaba en las congregaciones, ese altar hoy tiene que operar desde nuestra familia, desde nuestro hogar. Y ese altar tiene que ser familiar. Cuando nosotros vemos en el versículo 30 que Elías arregla el altar, quiere decir que ese altar estaba desordenado, estaba desorganizado. Es tiempo que nosotros como familia nos reunamos ante la presencia del Señor a renovar ese altar. Pero en el versículo 31 habla que puso un número determinado de piedras
representando a cada una de las tribus. Quiere decir que nuestro altar familiar, en nuestro altar tiene que participar todos y cada uno de los miembros de nuestra casa. Por pequeños que sean los hijos, o por ajenos a Dios que sean las personas de la casa. Tenemos que invitarlos a que participen del altar. Luego puso ofrenda en el versículo 32, una ofrenda que era el trigo, el grano que iban a colocar. Eso representa nuestras oraciones en ese altar. Luego parte el buey, coloca la leña y dispone todo para que llegue la hora del sacrificio. Nosotros tenemos que organizar el altar con nuestra familia, apartar un lugar y disponernos en familia a orar al Señor. Luego, en el versículo 36 y 37, Elías ora a Jehová. Ora buscando que Dios le responda para demostrarle al pueblo que es Dios. Cuando él llena de agua la leña, el altar, está significando que dentro de la lógica humana no puede operar el fuego. No hay forma de que aparezca el fuego porque todo está mojado. Eso quiere decir que nosotros debemos tener fe en lo sobrenatural de Dios a pesar de las circunstancias que estemos viendo. Y luego vayamos al versículo y lo que acontece después de esto. Dice la palabra del Señor en el versículo 18-38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña y las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Pero el resultado de esta circunstancia, ¿cuál es? La circunstancia es que, viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. En este momento circunstancial de nuestra existencia, nosotros estamos en medio de la pandemia, en medio de las circunstancias que nos hicieron cerrar los templos, las congregaciones, y ahora tenemos necesidad de restaurar el primer altar que nosotros debemos tener y que quizás nosotros habíamos descuidado. Y ese es el altar de oración familiar. Hermano, déjeme decirle que es tremendamente importante orar en familia. El nivel de protección, el nivel de guía, el nivel de enseñanza que representa tener un altar formal en la casa con nuestra familia, nos da protección, nos da bendición, nos da cuidado. Cuando nosotros vemos lo que hizo Elías, él organizó el altar porque estaba desordenado. Eso estamos viviéndolo en este momento. No tenemos altar. Y si lo tenemos, quizás lo tenemos descuidado. Pero si no lo tenemos, tenemos que organizarlo y prepararlo y hacerlo en este momento. Tenemos que hacer copartícipes a todos los miembros de la iglesia, de la familia. No podemos dejar a ningún miembro porque se indispone o porque se incomoda. Tenemos que hacerlo consciente de que es un momento trascendental donde el altar familiar es necesario para la protección y el cuidado de la familia en este tiempo. Tenemos que ofrendar oración. Tenemos que tener fe en lo sobrenatural de Dios, hacer como Elías. Lo sobrenatural era tener fe que a pesar de mojar el sacrificio, a pesar de mojar la leña, a pesar de mojar las piedras, el fuego de Dios iba a quemar el sacrificio. Que nosotros tenemos fe en eso sobrenatural. Y el mundo está esperando que nosotros activemos nuestro altar familiar. El mundo tiene necesidad de que los altares que ya no se pueden ejecutar en este momento a través de las congregaciones se ejecuten no solamente en nuestro corazón de carácter individual, sino en el corazón de esa unidad que Dios diseñó de manera divina y que se llama familia. Necesitamos que se reactive, que se restaure, que se renueve el altar familiar. Y si no lo tiene, hermano, es tiempo ahora de empezar a la restauración de ese altar, de la creación de ese altar. Invite a su familia, comparta con su familia este video. Dígale que es tiempo de unirse en el poder de la familia, en el poder del acuerdo. Dios mira con beneplácito que las familias se dispongan a orar al Señor. Pero por sobre todo, este mundo, estas circunstancias especiales necesitan que le brindemos la oportunidad a Dios de que Él derrame fuego sobre los hogares, que haya protección, que haya demostraciones de milagros, de sanidades, de portentos en este momento y nacen en ese altar familiar que usted tiene en su casa.
Yo lo bendigo, hermano, en el nombre de Cristo Jesús y lo espero mañana a las 7 de la mañana. Amén y amén.